reportero en Resistencia, la tinta indeleble de la libertad. Y quiero hacerlo conversando con su autora, que hoy nos visita en el estudio, Elizabeth Ballarino. Ella es doctora en ciencias, psicóloga, psicoterapeuta, quien fuera profesora titular de muchos años, tanto en la Universidad Simón Bolívar como en la Universidad Central de Venezuela. Premiada por varias de sus investigaciones, ha publicado más de 40 artículos en diferentes medios, conferencista, escritora y es nuestra invitada en esta parte. Elizabeth, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por esta invitación tan maravillosa. No, me encanta poder hablar de este libro que lo leí, me gustó muchísimo. Habla de un fragmento en la historia de Venezuela que ha tenido entre sus dictadores Juan Vicente Gómez, Marcos Pérez Jiménez. Y esta historia tiene que ver con tu familia. Quiero que nos explique o que comencemos por allí. Sí, tiene que ver con mi familia porque es una historia, al contrario de la mayoría de las novelas donde se dice que los personajes son ficticios y las historias son irreales. Esta es una historia real de mi familia, de mi padre y mi abuelo. Mi padre y mi abuelo estuvieron presos en la cárcel de La Rotunda en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Y mi padre fue asesinado en esa cárcel con arsénico y vidrio molido, mientras mi padre estaba preso también. Entonces, esta es una historia muy antigua, pero es sumamente actual, porque aunque yo no había nacido ni pensaba nacer en esa época, pude recopilar después de 85 años esa historia y recogerla en este libro. Porque el interés mío en realizar esta novela es que los venezolanos comprendan, especialmente la gente joven, que estamos repitiendo la misma historia, que estamos volviendo a cometer los mismos errores y que deberíamos aprender de la historia, ¿verdad? Porque es importantísimo que recopilemos y aprendamos de ella, porque si no podríamos pensar que somos un pueblo psicopático. Yo como psicoterapeuta lo digo, porque el psicópata no aprende de la experiencia, pero yo creo que en este caso es por falta de educación y de información acerca de nuestro pasado. ¿La historia es un ciclo que se repite? Es un ciclo que se repite cuando no se aprenden las lecciones que hay que aprender. Bueno, pero es que el ser humano es el ser viviente que tropieza con la misma piedra 2, 3, 4 y 5 veces. Ese dicho es perfectamente real, pero la explicación es porque no aprendemos de la experiencia. Y fíjate, en hechos difíciles como las dictaduras o los holocaustos, sucede un fenómeno singular, que los padres no le cuentan a los hijos lo que está sucediendo. O sea, en la siguiente generación no se cuenta lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque creen que los protegen si no le cuentan la verdad, porque la verdad a veces es tan cruel y tan dura que mejor se la ocultamos. Así es. Tenemos la tendencia como padres a proteger a nuestros hijos, a no contarles eso porque creemos que van a sufrir, pero estamos cometiendo un gran error. ¿Por qué es un error? Porque si nosotros le enseñamos a nuestros hijos nuestras propias experiencias y lo que aprendimos de ellas, ellos van a volver a repetir los mismos errores. Cuando se planteó escribir el libro, Elizabeth, aparte de ser una historia familiar que la tocaba, ¿el aquí y el ahora de Venezuela de alguna manera también fue motivo? Por supuesto, porque yo vi reflejado la historia de mi padre y mi abuelo y lo que yo viví posteriormente a causa de eso, porque mi padre estuvo preso varias veces, no solamente en esa época, sino después con otros problemas y dictaduras, y mi hermano estuvo preso en la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces en mi familia hubo toda esa historia, sin embargo a mí me la ocultaron. O sea, yo no estaba enterada de nada de eso. Yo tuve que hacer todo un trabajo de investigación a través de la lectura de las cartas que aparecen en esta maletica, que fueron escritas en papelitos minúsculos de cigarrillo, en pedazos de tela, en pedazos de bolsas, con letras minúsculas. Y yo tuve que leerme todo eso para poderme enterar de lo que allí había ocurrido.
Mm. pero no solamente de las cosas malas, sino también de las cosas buenas. Hay algo que quiero de lo que quiero que me hable. Es un libro que yo leí completo, me encanta además, lo disfruté muchísimo leyéndolo. Quizás porque en mi familia, como la de Elizabeth, también tuvimos muchos presos de las dictaduras en Venezuela y de muchos años. Y si algo rememora el libro y algo recuerdo, es la creatividad que usaban los presos en aquel momento para mantener la comunicación y para informar de lo que adentro ocurría. Eso es una de las cosas más bellas que tiene el libro. Es la historia de mi madre y mi padre, cómo inventaron una serie de métodos de comunicación secretos, como por ejemplo poner papelitos dentro de la manguera o el mango de una viandera, o inventar métodos de comunicación con granitos grabados. Y a través de ellos empezaron a comunicarse hasta lograr hacer lo más fantástico que hizo mi padre y creativo en esa época, que fue inventar una camarita fotográfica que él colocó dentro de una latica de leche condensada. Mi mamá le iba mandando las piecitas de la máquina fotográfica, él las iba ocultando en una losa que levantó de la prisión. Y fue interesantísimo y hasta comiquísimo, porque como la comida se la comían los guardias, la comida que mi mamá le mandaba en la viandera, entonces ellos inventaron una manera de que dejaran de comerla, le ponían ipecacuana para que le causara malestar de estómago, o muy salada, hasta que en un momento dado, dentro de una bolita pequeñita de harina de maíz, de arepa, colocaron el lente de la cámara y mi papá pudo obtener ese lentecito. Y entonces él fue armando la camarita dentro de la cámara. Y fueron las únicas fotografías que existen que mi papá se dio para que salieran en el libro de Pocaterra y en muchos otros libros, donde salen los presos con sus grilletes y sus... Las fotografías de dentro de la rotunda. Son las únicas fotografías que hay con los presos con sus grillos dentro de la cámara. Y este libro cuenta la historia de cómo se armó esa cámara para que esas imágenes llegaran. ¿Qué deja, qué le queda a quien haya leído este libro? Bueno, le queda que en los momentos difíciles, hay que ser creativo, hay que ser perseverante, muy perseverante en la lucha por la libertad. Y que también el humor es una herramienta importante. La música también. Mi papá creó dentro de la cárcel una orquesta con instrumentos creados con materiales de desecho. Entonces él, a pesar de estar preso y de estar sufriendo, buscaba la manera de ayudar a otros, porque esa es otra lección. Cómo tú, dentro del mayor sufrimiento y dolor, tú puedes ayudar a los demás a subir el ánimo y a seguir luchando a pesar de la adversidad. Me voy a quedar con una frase: hay que ser perseverante en la búsqueda de la libertad. Reportero en Resistencia, La tinta indeleble de la libertad, Elizabeth Ballarino. En Amazon está, ¿verdad? En Amazon y bueno, en algunas librerías en Caracas. Claro. Pero si alguien desea tenerlo aquí en Colombia, puede escribirme en mis redes, en Instagram, doctora Ballarino, y yo busco la manera de hacerle llegar el libro. Elizabeth, un gusto haberte tenido en el programa. Encantada, Idania. Y te felicito porque tú escribiste el prólogo. Y no se ha dicho eso. Es un prólogo maravilloso que escribió Idania de este libro. La primera vez que hacía un prólogo, y por el afecto que le tengo a Elizabeth, acepté hacerlo. Me gustó el ejercicio, así que voy a practicar. No hacer el prólogo, sino hacer un libro, que es una tarea retrasada. Gracias por acompañarnos. Vamos rápidamente al corte, ya venimos.